Tema hoy en la media mañana, lo decíamos, ¿no? Conocido como el barrio del Candombe, conocido también como el barrio de los Negros, así muchos lo han conocido. Hay incluso un mural que los representa también, ubicado sobre calle Buenos Aires, casi Garay. Esto tiene que ver con parte de la historia. Y una historia que es polémica desde hace mucho tiempo también en la capital de la provincia de Entre Ríos. Porque vecinos y diferentes instituciones le están pidiendo al gobierno que comience a realizarse este pasaje en una calle interna que hay en toda la cuadra, en toda la manzana de la iglesia San Miguel. Pero para darnos más detalle de todo esto está Andrés Petric con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Gracias. Muy bien, Andrés. muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a participar del programa de ustedes. Por favor, interesantísimo el tema y sobre todo yo por lo menos que no sé demasiado de este pasaje interno que ya está hecho en realidad. Efectivamente. Está trazada la calle. Sí, la calle está trazada en la manzana, digamos, delimitada por Ecuador hacia el norte, Carlos Gardel hacia el sur, hacia el oeste, Buenos Aires, y hacia el este, San Martín. Esa manzana, ¿no es cierto? En el centro de la manzana existe un pasaje que en este momento son terrenos de la provincia, concretamente de la Dirección de Suministros, ¿no? Y prácticamente es una enorme extensión, ¿no?, que está prácticamente destinada a depósito de chatarra, ¿no? Tiene unos galpones, tiene construcciones laterales y no se utiliza para nada, nada más que para depositar objetos en desuso. Está conectado únicamente con calle San Martín. Claro, es San Martín, para ubicarnos, es San Martín entre Ecuador y Gardel, en esa entre cuadra Ecuador que está, y Gardel. que si uno pasa por ahí lo puede identificar, que son Sí. como dos grandes portones, además de Dos color grandes verde, portones, que incluso está demarcado como prohibido estacionar, Exactamente. dando cuenta de que hay movimiento en ese lugar. Sí, en realidad nosotros pensamos que es una lástima, ¿no es cierto?, que esté desperdiciado una zona tan interesante y con tanto valor histórico de Paraná, ¿no?, que sea prácticamente inutilizado, y pretendemos ponerlo en valor para el uso público, especialmente para la difusión de actividades culturales, ¿no?, habida cuenta de que en la actual Plaza San Miguel, le dicen todos, pero en realidad el nombre es Plaza Alvear, Sí. Existen facultades, existen 3 museos, etcétera. Queremos propiciar que se forme un verdadero centro cultural ahí, especialmente destinado a la difusión de nuestra historia. Y de parte de nuestra historia, perdón, sí, te escucho. Vamos a hablar de esto, de la Sí. historia, Ajá. antes de hablar de todo lo que quieren hacer ustedes Sí. después como colorario, en realidad de lo que va a acontecer. Sí. En el año 1836 aproximadamente había un gran barrio de afroamericanos. Exactamente. Eran, digamos, esos terrenos originalmente pertenecían a la curia. La curia cedió gran cantidad de lotes en ese lugar para afroamericanos que venían especialmente de Brasil, de Uruguay, algunos inclusive de la provincia de Santa Fe. Se asentaron ahí, ¿no?, y formaron un gran conglomerado. Más o menos los censos hablan de unos 500 habitantes, ¿no? Y lo más significativo de todo esto, que eso era una zona absolutamente marginada de la ciudad, porque estaba separada del centro, o sea, de la plaza actual 1 de Mayo, por un estanques, unos zanjones, etcétera, que prácticamente hacían inaccesible, ¿no es cierto?, el lugar hacia el actual centro. Por eso se formó ahí un conglomerado de gente muy pobre, ¿no? Eran afroamericanos, mulatos, algunos libertos, otros no, que se fueron asentando en el lugar. A partir de 1836, cuando el Evaristo Carriego, ¿no es cierto?, a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia, resuelve la creación de una plaza, ¿no?, y de la actual avenida de la Alameda de la Federación, para conectar esa plaza con el antiguo puerto de Paraná, que es el actual Puerto Viejo. Claro. ¿No?
esa decisión empezó a hacer valorar Claro, se todos empieza esos a urbanizar terrenos. toda esa zona. Claro, entonces esa gente ya no encontraba lugar donde establecerse. Algunos pudieron comprar las tierras y otros se desplazaron hacia las barrancas. Así fue desapareciendo de la historia de Paraná ese conglomerado de gente de origen afroamericano, que es una lástima que se haya perdido de la memoria de la ciudad. La intención nuestra es, a través del pasaje, recuperar esa parte de la memoria paranaense o de la historia paranaense para beneficio de la cultura de la ciudad. Parte de esa memoria hay quienes pretenden conservarla y hasta custodiarla, y todos sabemos que es el lugar elegido para el llamado de los tambores, en cada 12 de octubre, cuando se hace ya la los tradicional, contrafestejos. exacto, el tradicional contrafestejo, algo que ya caracteriza a la ciudad de Paraná, que incluso convoca gente que llega de otros lugares, y allí es donde se concentran también. Exactamente, pero hay antecedentes de eso, ¿no? Porque todos esos habitantes de ese barrio, ¿no?, se reunían, ¿no?, en sesión de candombes, ¿no?, donde incluso cantaban en el idioma de ellos, de los distintos etnias de origen africano, y había por lo menos 3 conglomerados en torno a la plaza. Uno estaba más o menos donde está hoy la Escuela Sarmiento, ¿no? El otro estaba más o menos a mitad de cuadra entre, en calle Colón, entre San Martín y Corrientes. Y el otro estaba en lo que sería Ecuador y San Martín. Ese era el más importante, ¿no? Y era realmente una romería para toda la ciudad. La gente del centro venía a presenciar los bailes y el ritmo de los candombes, ¿no? Es una lástima que todo eso se haya perdido. ¿Por qué cree usted que se perdió, que desaparecieron? Porque prácticamente no hay rastros de esto, de la cultura en realidad. Esa es una deuda pendiente de la historia de la ciudad de Paraná que todavía no se ha resuelto del todo. ¿Nadie sabe nada? Desconocemos realmente a ciencia cierta qué pasó con esa población de afroamericanos. Bueno, ahí habla, no sé si coincidirá, hay una decisión política en ese sentido. Incluso le iba a preguntar, hay también un sector de la sociedad y gente que vive en esa zona y que se niega también a reconocer esa historia y a poder habilitar ese espacio para lo que ustedes pretenden. Claro, porque a partir de la creación de la Alameda de la Federación y de la entonces Plaza Echagüe, ¿no?, esa gente empezó a, empezó la gente de alto poder adquisitivo, que en los censos figuraban como distinguidos. Los de origen, por ejemplo, español, figuraban como ciudadanos distinguidos de Paraná. Fueron teniendo apetencias de posicionarse y de adquirir todos esos terrenos. Entonces pasó a ser una zona de élite. Esa gente de origen afroamericano empezó a sentirse desplazada. Y efectivamente, se fue desplazando hasta que no sabemos por qué razón se fue desapareciendo de la memoria paranaense. Claro, y sin registros, ¿no?, además, que es lo más grave. No hay registros. Hay registros de algunos censos, ¿no?, donde figuran, por ejemplo, negros libertos, esclavos, ¿no? Fíjate vos qué curioso, porque a partir de 1813, cuando se declara la ley de vientres, ¿no?, se les reconocía la libertad a aquellos que nacieran a partir de ese momento, no así a los que eran anteriores, ¿no? Y todavía, a mediados del siglo pasado, figuraban niños, ¿no?, nacidos mucho más después de 1813, que figuraban todavía como esclavos. Claro. Claro. ¿Tiene usted conocimiento de cómo llegan estos afroamericanos, bueno, sobre todo de Brasil, ¿no? Del sur de Brasil? Del sur de Brasil, muchos llegaron. Sí, del sur de Brasil, de Uruguay, y algunos venían de Coronda, ¿no?, porque estaban en conflicto con los mocovíes, con las tribus guaycurúes, ¿no es cierto?, de habla guaycurú, del noreste de la provincia de Santa Fe. Entonces, para seguridad, algunos que estaban radicados en la zona de Coronda cruzaron el río y trajeron sus ganados, etc., y se establecieron en lo que se conoció
como el barrio del Candombe o el barrio del Claro, Tambor. recordemos que muchos de estos negros también vinieron a Santa Fe, a instalarse Exactamente. en la ciudad de Santa Fe, Sí, porque sí, la sí. reconocían como mucho más rica en cuanto a la agricultura, a la ganadería, hasta que vieron que se inundaba, ¿no? Todo esto y Exactamente, sí, sí, sí. decidieron venirse para esta zona un poco más alta. Lógicamente que ya estaba a riesgo, zona que ya no tenía el problema de las inundaciones, ¿no es cierto? Andrés, nos pregunta un televidente, sí. Emilio, si hay conexión en realidad entre el barrio del Candombe y los túneles que atraviesan la ciudad de Paraná. ¿O no necesariamente? No. Mira, realmente son deudas, ¿no es cierto? El tema de los túneles y el tema y entre otros, por un lado el tema de los túneles y por otro lado el barrio del Candombe, o como se llamaba, barrio del Tambor, ¿y qué pasó con esa gente? En realidad son como una deuda pendiente todavía de nuestra historia que hay que recuperar, porque fíjate, hemos analizado algunos libros de historia y prácticamente se desconoce la existencia de 500 habitantes. Según los censos eran alrededor de 500 habitantes lo que allí existía. ¿Qué pasó con ellos? Hay una parte de la Realmente historia que lo es borró. una parte que está todavía en una nebulosa. Yo no sé, hoy por hoy, en Sí. mi época, Sí. por allá por el 80 y pico, no estudiamos en la escuela primaria, ni siquiera en la secundaria estudiábamos. No teníamos estos datos No. y esta información, no sé, los chicos de hoy en el colegio. Mucho menos. Mucho Sí, menos. Es más complicado, o sea... Claro, es una cuestión, como esa zona pasó a ser un barrio de élite, entonces culturalmente y materialmente se iba marginando toda esa población. Y no solamente se marginó físicamente, sino también desde el punto de vista de la cultura, porque no figuran prácticamente registros, nada más que algunos censos. Y, por ejemplo, en el libro de Alfeo Zanini, de 1824, hasta se transcriben, el libro de oro de Paraná se llama, se transcriben la letra de algunos candombes, ¿no es cierto?, traducidos al castellano, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero es un hecho histórico, es una presencia histórica de los afrodescendientes que todavía hay que dilucidar, ¿no? Todavía, Andrés, sí. ¿qué han hecho ustedes para tratar de, o no sé si ya han mantenido algún tipo de contacto con gente del gobierno de la provincia, para poder avanzar en este pedido que ustedes hacen sobre este pasaje? Mira, esto es un proyecto, el de conectar a través de un pasaje la parte antigua de la Capilla San Miguel, ¿no?, con calle San Martín, a través de ese pasaje que, vuelvo a reiterar, ya existe pavimentado y todo, ¿no? Nosotros, digamos, hace mucho tiempo que venimos con esto. Y nos hemos animado ahora que nos hemos enterado de que se está por proceder a la restauración de la primitiva capilla de la actual iglesia San Miguel, que data de 1822, de la época en que estaban ya sentados los afrodescendientes ahí. A partir de ahí estamos levantando firmas, ¿no?, de adhesión y pretendemos ponernos en contacto a la brevedad posible con las autoridades, ¿no?, de cultura de la provincia, para ver si se puede concretar este proyecto y poner en valor esa zona. Claro. Que el proyecto nuestro es de que sea dedicada específicamente a actividades culturales. Claro, harían un pasaje ahí se concentraría entonces actividad cultural. Ese pasaje tiene ingreso por calle Buenos Aires y San Martín, ¿y tiene salida por Buenos Aires o no? Llega hasta la iglesia en realidad. No. Llega hasta la parte posterior de la iglesia. Claro, que es la primitiva Capilla San Miguel, que miraba hacia el norte. Claro. Posteriormente se hizo la actual iglesia San Miguel, que mira hacia el sur, ¿no? Pero hay una parte que está bloqueada, digamos, ¿no?, y que pretendemos que surja la decisión política de conectar ambos sectores para hacer un pasaje único, ¿no? Inclusive en la restauración de la antigua capilla de San Miguel se está planificando una
plazoleta hacia el norte, una pequeña plazoleta hacia el norte de esa antigua capilla, una vez que esta está restaurada. Claro. ¿No? ¿Y se contactaron con autoridades eclesiásticas también? Sí, ¿Qué les estamos dijeron? en ese tema también. ¿No? Estamos en ese tema, sí. ¿Manifestaron Sí. su Sí, tenemos beneplácito contacto con la medida? es una decisión de ellos, todavía no la tenemos, no la tenemos clara, ¿no? Pero esperemos que no haya inconvenientes. ¿No la tienen clara porque no les dijeron si sí o si no? ¿No fueron claros ellos? No, la entrevista está pedida, Ajá. ¿no es cierto? Tenemos que entrevistarnos con las autoridades eclesiásticas, está solicitada la entrevista, pero todavía no se ha concretado. Andrés, ¿a usted Sí. cuál fue el motor que lo llevó a hacer todo esto? No, ¿Por qué? Porque estimamos, este es un viejo proyecto, estimamos que es una parte, digamos, olvidada de la historia. Nosotros queremos que esa parte del barrio del Candombe vuelva a formar parte de la memoria de los paranaenses, porque es una parte que no entendemos la razón por la cual quedó en una nebulosa, como tapada, ¿no? Como si fuera una vergüenza que existieran afroamericanos en ese lugar. Aquí nos escribe una Sí. televidente, Estela, que nos Sí. dice buenísimo el programa de hoy, y ella lo Sí. que nos acota es que ese predio llegaba hasta Pasaje Baucis. No está claro eso, pero lo que sí nosotros tenemos determinado, ¿no? Que las concentraciones de afrodescendientes, especialmente para los candombes, se hacían cerca de ahí. Una a mitad de cuadra, en calle Colón, a mitad de cuadra entre San Martín y Corrientes, ¿no? Y vuelvo a repetir, la otra en donde estaría más o menos la escuela Sarmiento, que eran unos, de acuerdo a los cronistas de la época, existían algunos ranchos de estanteo, decían, y un montón de ombúes que existían ahí. Y la otra es, ¿no es cierto?, como ya les conté recién, en la intersección del actual San Martín y Ecuador. Bueno, Exacto. Pasaje Baucis también fue Claro. como el inicio Sí, de sí, la sí, llamada sí. del candombe. Es a donde Sí. llega. Donde- Hacen claro. la llamada Sí. y esa Claro, hasta ahora donde llega. se utiliza especialmente el pasaje Baucis por el tema de los contrafestejos. Claro, los Claro, contrafestejos. exacto. Y realmente, fíjate vos, es una cosa llamativa como el tema de los jóvenes actualmente que están que han retomado esa costumbre de la llamada de tambores que le llamaban, de alguna manera están reviviendo un pasado, ¿no es cierto?, que hay que aclarar muy bien.